¿Cómo me encuentro con mi propósito vital? ¿Cómo lo hago? Tenemos tres claves. Y antes de empezar con esas claves, te comparto esta frase de Carl Jung que nos dice, el que mira afuera, sueña, sueña, ¿sí? Y el que mira adentro, despierta. Entonces, nuestro propósito vital va a empezar por una primera clave que es el autoconocimiento. El autoconocimiento, la autoindagación, ¿sí? Una segunda clave que es luego de que entro en mi interior, ¿sí? Empiezo como a despertar, como lo dice Yang, empiezo a poder ver esos que quiero, esos deseos del corazón, ¿sí? Entonces me tengo que permitir y ahí también van a jugar un papel muy importante las herramientas que me proporciono para yo permitirme, darme tiempos, tampoco malcriarme en este punto, ¿sí? De esto de me estoy escuchando, ¿sí? O estoy viendo mis deseos, pero todo esto debe ser con un marco de contención hacia nosotros mismos, ¿sí? Entonces, en la segunda clave es permitirnos navegar en los que quiero, en los deseos del corazón, pero también van a salir ahí las sombras. Y la tercera clave es tomar acciones alineadas hacia esos que quiero más importantes que he podido ver al hacer este camino de autoconocimiento. Entonces, vamos con la primera clave. La primera clave es el autoconocimiento y vamos a ver que, por ejemplo, esta herramienta con la cual trabajo y que me encanta es la bioneuroemoción, nos permite indagar y bucear en nuestro interior, yendo a tres niveles. Lo primero es la información transgeneracional, es decir, puedo tener un motivo de consulta o me refiero a esto con motivo de consulta a siempre tenemos una situación en el momento que nos está tensionando o nos preocupa. Entonces, eso ya es una puerta de entrada hacia poder verla en mi información transgeneracional y allí me voy a poder ya posicionar, me voy a poder ver a mí misma qué papel, qué roles estoy jugando en este clan, en esta familia, y por ahí voy a empezar a ver todo esto que estoy necesitando, que es mi propia historia y cómo viene condicionada desde otras generaciones, desde tres o cuatro generaciones hacia arriba, ¿sí? Antes de tú haber nacido. Entonces, esto es la información transgeneracional que puedo empezar a chequear para ir conectando con esta información. Luego, lo que también puedo observar es la información de la niñez y proyecto sentido. Adolescencia también se incluye ahí, pero la información de proyecto sentido es una información también muy valiosa que se refiere a nuestro estadio en el vientre materno. Y créanme que en este punto he podido ver que muchas personas han podido darse cuenta de su propósito al ver cómo han sido sus estadios en el vientre materno. Darse cuenta, por ejemplo, esto te puedo comentar de un caso de sesión que la persona se dio cuenta por qué quería hacer, por ejemplo, la carrera de medicina, porque su madre, cuando estaba embarazada de esta consultante, deseaba hacer eso, realmente se puso como muy contenta de estar embarazada, pero también eh, como que tomó con mayor pasión esta carrera que estaba realizando. Entonces, esta consultante lo tiene desde esos momentos. Entonces, para ella, verlo en proyecto sentido, verlo en el vientre materno y ver cómo esta información
se está codificando le fue sumamente potenciador a la hora de marcarse un propósito, porque una cosa es saber que voy por ahí, pero otra cosa es tenerlo de modo específico, concreto, hacia qué áreas voy, ¿sí? La medicina es un campo enorme, es un campo enorme. Entonces, de ahí, de ese campo, ¿qué es lo que realmente resuena con mi ser? Y esto es lo que pudimos ver gracias a Proyecto Sentido, reforzar una información que la persona ya la venía viendo también en su adultez. También en la etapa de niñez es muy importante poder vernos. Acá es donde nosotros empezamos a desplegarnos en este mundo 3D y por lo general ya tenemos la orientación hacia dónde nos gustaría desplegar nuestro camino de adultos, pero, pero acá está la gran cuestión y acá es donde juega un papel muy importante la bio-neuroemoción, porque también en la niñez, ya de modo también cultural, hemos sido coartados, hemos sido también como limitados en nuestros deseos, hemos sido limitados en cuanto a probar cosas, ¿sí? Porque el niño, imagínense que está en exploración y si yo voy a ser un ser auténtico, que eso es lo que se plantea la naturaleza, seguramente no voy a hacer las mismas cosas que hacen los otros niños, pero ahí está el rol de los padres de si me limitaron, si promovieron que yo explore, que tenga estos deseos. Entonces, les digo que es muy común ver que nuestra infancia ha sido truncada, ha sido torcida en muchos casos de querer ponernos en un sistema. Entonces, ahí es donde también empieza uno a realizar, empieza uno a sentir esas heridas como de rechazo, de abandono, porque al no escucharme en cuanto a lo que deseo hacer, también es un cierto tiempo de abandono. Entonces, acá juega un papel muy importante la niñez porque ahí es donde realmente también vamos a estar desplegando o empezando a desplegar ese camino, esa orientación que teníamos hacia el propósito, nuestro camino esencial, nuestro camino básico, pero muchas veces hemos sido limitados en esas primeras etapas y eso ha generado heridas, ¿sí? Entonces, a todos nos encantaría saber exactamente lo que queremos, lo que deseamos hacer en nuestra vida, pero cuando conectamos hacia nuestro interior, en muchos casos, lo primero que va a aflorar son estas situaciones, ¿sí? Estas situaciones donde hubo tristeza, angustia, miedos, ¿sí? Que terminaron o fueron forjando las creencias que hoy tenemos. Y por lo general, si yo hoy no estoy desplegando mi propósito o me siento que tengo dificultades o me estanco en lo que ya sé que es mi don o mi talento, pero me estanco, es porque hay creencias limitantes de esos primeros años, ¿sí? Y recordemos acá que hasta los 7 años tenemos una estructura psíquica donde grabamos muchísima más información que lo que vamos a estar grabando en los siguientes años. ¿Por qué? Porque tiene un mecanismo de supervivencia. Entonces, nuestro inconsciente crea la mayor parte de las creencias hasta los 7 años. No significa que no los pueda cambiar, pero vamos a decir que el bagaje de información es mayor hasta los 7 años. La mayor cantidad de creencias las formamos hasta los 7 años. Entonces, acá en esta clave del autoconocimiento, en esta primera clave, es donde cuando nos comprometemos con un propósito, vamos a empezar por la primera etapa que es conocerme, pero cuando conozco y sé de estos miedos, de estas tristezas, de estas situaciones y
como consecuencia de las creencias limitantes que me he ido forjando, empieza esta primera etapa de sanar estas etapas. Y una de las herramientas más efectivas para hacer esta sanación es la bioneuroemoción, ¿sí? Entonces, acá les comparto también una frase para cerrar esta primera clave, es suelta, suelta tus creencias limitantes, pero no tus deseos, ¿sí? Muchas veces en la adultez, y esto lo veo una y otra vez, las personas tienden a dejar o prefieren dejar sus deseos de lado antes que salirse de estos paradigmas, ¿sí? Y no es una cuestión tan simple, pero es por eso que debemos hacer este chequeo en la adultez y ver que no es mi camino más atinado, que no es el camino más empoderado de irme deshaciendo, irme dejando los deseos, sino que más bien lo que tengo que ir dejando son estas creencias limitantes e ir reemplazándolas por creencias potenciadoras. Seguimos. La segunda clave, fíjense que una vez que iniciamos este proceso de conocernos, también estamos iniciando ahí, si ponemos responsabilidad y herramientas para nosotros mismos, vamos a estar iniciando también en la sanación, ¿no? Entonces, lo que más nos impide escuchar estos deseos es no liberar el trauma. Y a medida que avanzamos en ese autoconocimiento, vamos viendo estas creencias, estos miedos y nos hacemos cargo, nos responsabilizamos y vamos poniendo herramientas para nosotros mismos, vamos a poder ver, y esto es muy importante, que en una primera instancia, como que salen estos deseos, ¿sí? En una primera instancia salen, pero luego es como que también voy a empezar a ver todos mis miedos. Entonces ahí es donde voy a empezar a colocar estas herramientas, porque lo que más nos impide justamente escuchar mis deseos, los deseos de que nos llevan a nuestro propósito, es no liberar el trauma. El hecho de no liberar el trauma, y cuando hablo de no liberarlo es porque muchas veces sabemos, y esto es muy importante que lo tomen en cuenta, sabemos de nuestro trauma, hablamos de nuestro trauma, pero liberarlo es ir al cuerpo, es haberlo llorado, es haberlo sacado a través del cuerpo, haber sentido esa bronca, ese miedo y haberlo realmente liberado. Entonces, esto, el hecho de no liberar el trauma, nos trae como consecuencias que tengamos creencias limitantes arraigadas y hablemos quizás de auto boicot y todo esto, pero es porque justamente al no liberarse el cuerpo, porque esta es la parte más densa de nuestro ser, al no liberarse este trauma del cuerpo, empezamos a creer que no vamos a poder hacerlo jamás, ¿sí? Hace que tengamos estas creencias limitantes que luego nos llevan a estar protegiéndonos, ¿sí? A preferir por encima de todo estar en zona cómoda, en zona de confort. ¿Y por qué pasa esto? Porque, como les digo, no liberar el trauma provoca que en el cuerpo hayan ciertas emociones. Entonces, como no quiero eh, volver a pasar por esos dolores, lo que hacemos es estar en modo protección, en modo supervivencia. Sanar ahora, sanar esas experiencias de los primeros años nos libera el cuerpo y nos habilita a conectar con los deseos de nuestro niño, esos deseos que son esenciales, ¿sí? Que teníamos cuando aún no habíamos recibido tanto una programación social, cultural, familiar, todavía estaban allí y estaban
muy claros. En esta segunda clave, me gustaría que te quede muy claro que muchas veces acá es donde se produce esa confusión y que decimos, ay, pero tengo muchos deseos, hay de varios tipos, de varias eh, áreas de la vida y el hecho de no poder escucharlos con claridad tiene que ver con el cuerpo y con liberar ese trauma, ¿sí? Sanar esas creencias limitantes te va a permitir validar tus deseos, o sea, saber, porque también el cuerpo es una brújula. Entonces yo voy a saber que esto pesa más para mí que este otro deseo. El deseo A me gusta más que el deseo B. Si bien es cierto, los dos me gustan, pero en el cuerpo tengo la referencia. El cuerpo es una brújula cuando yo lo libero del trauma. Entonces, voy a permitirme, voy a validar esos deseos y allí viene lo que he denominado la capacidad deseadora. Voy a desarrollar la CD, una capacidad de desear y esto también se relaciona a lo que les compartía en el libro Mi Guía Emocional, que es permitirme y seguir siempre en ese arte de permitirme ir más allá y más allá con mis deseos. Muchas veces esto se representa igual que en el fuego. Si yo no avivo esa llama de los deseos, es que me voy a poder encontrar también con que no tengo deseos, porque no los avivo, porque no los saco, pero también porque no los validamos, ¿sí? Entonces, esto es muy importante. Una vez que el avatar nuestro, nuestro cuerpo se libera del trauma, voy a poder validar deseos, voy a saber ordenarlos también, como hacer, ahí vamos a estar viendo en las próximas diapositivas cómo ordenar esto, ¿sí? Y también esto me va a llevar a desarrollar una capacidad de desear cada vez más y estar bien con los deseos, porque muchas veces en la vida de las personas lo observo que el deseo viene a ser más un peso que algo para disfrutar, ¿sí? Entonces, esto es sumamente importante, permitirnos validarnos nuestros deseos. Entonces, decíamos ahí que cuando yo me permito acá, vamos a decir que somos este pececito, cuando me permito validar mis deseos, es allí donde si yo sigo y sigo validando, voy a ir desarrollando una capacidad de deseo que me va a ir conectando a zonas cada vez más mágicas, ¿sí? Y allí es donde siento que mi vida cada vez va a más y donde siento que mi vida avanza y porque tiene esa magia, porque sé que también hay una especie de un ser que se expande y también cuando vemos esa expansión podemos como empezar a saborear ese ser ilimitado que somos, ¿sí? Pero cuando yo no me salgo de estas zonas, cada vez me voy a ir viendo también más limitado. Entonces, es muy importante liberarme de programaciones, como les decía, de creencias limitantes para yo poder empezar a ir hacia esta zona, ¿sí? Los deseos son la puerta de entrada a esa zona mágica, esa zona de magia. Hay algo que muchos me suelen comentar cuando se habla en cuanto a este tema del propósito, y es que muchas veces me dicen, Daisy, como mi propósito es disfrutar, ¿sí? Pero la respuesta para esto es que disfrutar es el propósito de todo ser humano que está en este mundo. Ese es el propósito, disfrutar sobre todo, ¿sí? El tema es que es el de todos. Si fuese que este es nuestro propósito, no tendría razón de ser nuestro cuerpo, porque ya seríamos una masa donde la masa disfruta y ya está. Pero aquí hay unas experiencias y tenemos un cuerpo porque cada experiencia es diferente, porque cada uno tiene
una autenticidad, tiene una magia que aportar, ¿sí? Entonces, cuando no llegamos nosotros a profundizar en este primer paso de conocernos, autoindagar, sanar, sobre todo, eh, podemos llegar a concluir así como de modo superficial que mi propósito sería solo disfrutar, ¿sí? De lo que vaya ocurriendo, ¿sí? En esta segunda clave ya tengo ejercicios bio para ti. Vamos a estar respondiendo preguntitas, ¿sí? Toma papel y lápiz, ¿sí? Si quieres parar el video en este momento, hazlo para que puedas tomar apuntes. Es muy importante que hagas estos ejercicios y el paso a paso. Así que frena el video y continuamos. Bien, vamos a responder estas tres preguntas claves, ¿sí? Vamos a responder estas tres preguntas. La primera es que vas a hacer una lista, ¿sí? De lo que tú deseas hacer. Y para esto te puedo recomendar que cierres los ojos y empieces a sentir, ¿sí? Tu cuerpo y empieces a permitir que este cuerpo vaya dejándose sentir y experimentar. Permítete experimentar y fíjate qué es lo que deseas hacer. Haz una lista de cosas que deseas, ¿sí? Puedes hacer una lista de 15, 20, 30 cosas que deseas hacer, ¿sí? Luego, paso número 2, es que de todas esas cosas vas a elegir un top 10. O sea, 10 deseos, 10 que quiero, 10 que quiero, que realmente te gustaría experimentar. De la lista esta de quizás 50 cosas, saco 10, ¿sí? Todo esto acompañándote de lo que experimenta tu cuerpo, dejándote sentir. Los deseos en nuestro cuerpo vibran, ¿sí? Entonces, paso número 3 es, de este top 10, ¿sí? Pregúntate o reflexiona de esta lista de 10 deseos si las dos primeras cosas más importantes que pusiste ahí en ese top 10, si esas dos primeras cosas, dos primeros que quiero, tienen lugar hoy, aquí y ahora en tu vida. ¿Tienen ya su lugar? ¿Ya lo estás realizando? ¿Ya lo estás desplegando? Esas dos cosas, esos dos que quiero, ¿se están realizando? Reflexiona. Esta lista la hice hace unos años cuando estaba iniciando este camino de autoconocimiento y me sorprendió realmente ver que esas dos cosas que más me interesaban estaban en mi vida, pero estaban en puesto, no sé, como que estaban como hobby, puesto 10 o 11, y ahí fue que decidí pasarlas a primer plano, a ponerlas como protagonista, porque si estoy diciendo, y esto es ser coherentes, si estoy diciendo que estas dos cosas son las que me importan, ¿por qué en mi día a día tienen el puesto 100, el puesto 11, el puesto 12 de esta lista de 10 deseos? A partir de allí vas a tener un cambio de perspectiva, vas a hacer una toma de conciencia fundamental para tu vida, porque tu vida debe pasar por estas dos cosas, ¿sí? Ahora, y acá viene, ya nos estamos poniendo interesantes, como mínimo interesantes, ¿sí? Entonces, acá vamos a ver que cuando se trata de propósito de vida, no se trata solo de lo que me gusta, ¿sí? Porque hay muchas cosas que nos pueden gustar, somos multipotenciales. Pocas veces lo escuché y que fue
el condimento fundamental, y es lo que extiendo en el programa, es que el propósito se compone, sí, de mis deseos, de mis pasiones, de mis luces, pero también de lo que te dolió, de tus sombras. Y ahí es donde realmente tu propósito toma vida y fuerza. Acá es donde toma fuerza. Y ahora vamos con ejemplos, que me encantan los ejemplos. Em, Vamos acá. Si queremos un propósito y sobre todo el tema de hoy, que es que tu pasión pase a propósito, no que tu pasión pase a hobby, sino que tu pasión pase a propósito. Si queremos eso, fundamental, fundamental que tú integres lo que te gusta, pero también que integres lo que en tu vida fue un desafío. Esto también lo podríamos decir como que integres las luces y las sombras, que integres tu luz y tu sombra. Entonces, acá este punto es el que muchas veces no llegamos porque ya requiere una cierta sanación, ¿sí? Una cierta autoindagación y que yo haya conectado con justamente mis mayores momentos de desafío, como las personas por lo general a ese momento oscuro que muchas veces está en la niñez y puede venir reforzado también del transgeneracional, pero muchas veces ese momento oscuro no es tratado. Generalmente estamos huyendo de ese momento oscuro, pero al huir, al no sanar nuestro niño, también estaremos huyendo de nuestro propósito, porque nuestro propósito puede estar, pero toma fuerza y dirección cuando sanamos esta sombra y sobre todo en la niñez. Entonces, acá, en ese punto de saber que me gusta algo, por ejemplo, y querer desarrollarlo, pero que no tenga fuerza, ahí es donde empiezo a dudar y donde me vuelvo a desconectar y todo es tema de falta de sanación. Pongo falta de sanación, pero es como es como decir, me falta enfrentar esa sombra, ¿sí? Me falta integrar ese desafío, ese gran desafío que tuve en mi vida en los primeros años. Si yo integro ese desafío, si yo integro ese dolor, me voy a quedar con algo totalmente resuelto, con algo claro y resuelto, ¿sí? Y eso sí o sí da un propósito. Esto es un mecanismo interno que les estoy compartiendo que muchas personas han hecho, sepan o no. O sea, muchas personas lo hacen, no lo están decodificando, yo acá les paso la decodificación, pero lo hacen y son inconscientes de ello porque ya tienen el resultado y está muy bien. Pero esta es la manera de llegar a que nuestro propósito realmente brille. Entonces, ahí las luces se refieren a tus pasiones, deseos, que eso es lo lindo, ¿sí? Y las sombras se va a estar refiriendo a tus desafíos, a lo que a ti te dolió, a tu sombra, ¿sí? A tus desafíos, a lo que a ti te dolió. Y acá la clave, como les digo, está en ese dolor, pero también en haberle dado la vuelta de rosca, en que lo haya superado. Acá les dejo un ejemplo, ¿sí? Tenemos el ejemplo de Marie Kondo. Ella es una mujer japonesa que tenía esta, como vamos a decir, obsesión de ordenar todo en su casa, ¿sí? Se cuenta que de la historia de ella, se cuenta que cuando era niña, en el recreo, en lugar de salir a jugar con sus compañeros, con sus compañeritos, lo que hacía era quedarse ordenando los libros, ordenando el aula, ordenando todo lo que veía a su paso, ¿sí? Ordenaba el aula, después cuando iba a la casa
de sus amigos, le pedían que ordene también su habitación, porque